Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Doctor Zuluaga, buenos días. Me complace. Buenos días. Estamos en la tertulia Colmenares Zuluaga. Gracias. La contabilidad y la contaduría pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Entonces, hemos venido transitando los temas de reorganización que tenemos planteados o previstos, como son la reorganización institucional, reorganización profesional, reorganización legal y reglamentaria y reorganización académica. Estos son los espacios sobre los cuales queremos en estas tertulias tratar. Ya hemos adelantado los temas de reorganización institucional para los que nos escuchan por primera vez y que quieran conocer y devolverse a las tertulias anteriores, en donde hablamos de reorganización de la Contaduría Nacional, de Contaduría General de la Nación, del Consejo Técnico de la Contaduría y la Junta Central de Contadores. Iniciamos el tema de reorganización profesional y sobre este tema también hay propuestas y ya se han hecho las siguientes que nos las va a explicar el doctor Luis Alonso Colmenares en la medida que las vaya expresando. La primera, que la práctica profesional establecida de 1 año sea certificada por las universidades. Sí, lo que pasa ahí, doctor Zuluaga, es que es lo que yo he venido observando y lo puedo plantear a partir de mi experiencia en la Junta Central de Contadores como dignatario, que usted también le consta porque usted también integró ese tribunal. Eso de alguna manera, ¿para qué ha servido? Para inducir en muchas ocasiones a que el egresado, aspirante a que le entreguen su tarjeta profesional para poder empezar a ejercer la profesión, porque es que ese es un tema también muy particular. En el caso del contador público, la experiencia profesional se cuenta es a partir de la expedición de la tarjeta, no antes. Entonces, se ha incurrido muchas veces en malas prácticas con respecto a esa certificación de esa experiencia, porque es que además la misma Junta Central de Contadores ha tenido que ir cambiando normas que ha venido expidiendo, que ha reglamentado, porque además ha creado una serie de cumplimiento de obligaciones que no están en la ley. La ley solamente dice certificar experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general. No dice experiencia laboral ni dice nada de esas situaciones. Pero resulta que la Junta en varias reglamentaciones sí se le ha ocurrido que tiene que certificar laboralmente, después se le ocurrió que hay que acreditar haber cotizado a la Seguridad Social, después se le ocurrió que tiene que anexar el registro mercantil, que tiene que certificarlo el revisor fiscal, es decir, una cantidad de situaciones que no están en la ley. La ley en eso es muy sencilla, certificar actividades 1 año, antes de haberse graduado o después, no importa el tiempo, en actividades relacionadas con la ciencia contable en general, es lo único que dice. Bueno, una segunda propuesta ya en el tema de reorganización profesional es que para las empresas del grupo 1 de las NIF hayan, además del contador dependiente y del revisor fiscal, un contador público independiente que certifique todo lo relacionado con la tributación. Aquellos certificados que le piden la tributación. Que eso lo tenga que hacer alguien independiente al contador de la entidad y al revisor fiscal. Para que en esas entidades del grupo 1 un contador independiente sea el que certifique esa información ante los organismos de impuestos, diga usted, la DIAN, las oficinas de impuestos territoriales, porque la idea no es solamente certificar renta, IVA y todos estos impuestos nacionales, sino también todo lo que tenga que pagar en el nivel territorial la entidad.
industria y comercio, ICA, predial, todo eso. Bueno, una tercera propuesta en el tema de reorganización profesional es que las personas jurídicas o sociedades de contadores sean en un 100% formadas por contadores públicos, sin quitar de por medio las asociaciones con ingenieros, administradores, con abogados, con quienes requieran para que su gestión sea óptima. Y además que el representante legal de esas sociedades siempre sea un contador público. Así es. ¿Qué nos comenta, doctor? En el sentido de distinguir entre lo que es el representante legal e internamente el gerente. Son dos cosas distintas. El gerente puede ser cualquier profesional o no profesional, pero la representación legal de una sociedad de contadores públicos debe ser un contador público, porque es que a través de esa persona jurídica se va a dar fe pública. Entonces, dice la misma ley, el contador da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta refrenda actos relacionados con la ciencia contable en general. Entonces, ¿cómo así que con su firma va a firmar alguien que no sea contador? Independientemente de que los trabajos los lleven a cabo contadores. Es que, mire, en el caso de la revisoría fiscal, por ejemplo, doctor Zuluaga, no es la persona que esté asistiendo. Esos estados financieros los debe firmar es el representante legal de la sociedad de contadores públicos. Ese es el sentido. Bueno, muy bien. Sobre reorganización profesional hay otra propuesta que consiste en que se analice en profundidad el límite que existe de tener el revisor fiscal solo puede serlo de 5 sociedades por acciones. Sí, sí, porque además ahí se ha presentado esa discusión que usted iniciaba en la sesión, en la tertulia anterior, en cuanto que está como en el limbo, sujeto a la interpretación de los jueces, dependiendo de lo que los jueces puedan interpretar, el hecho de que se incluya o no se incluya en ese caso las sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué se da esa duda? Precisamente por la falta de una reglamentación precisa. Entonces eso hay que resolverlo. Ahora la pregunta es, ¿será que es necesario que exista esa limitación? Eso hay que estudiarlo. Yo en principio creería que no, que todo debe sujetarse a las leyes del mercado y a la capacidad del contador. Su capacidad no solamente desde el punto de vista académico, sino su capacidad operativa. Porque es que también muchos colegas nuestros se comprometen con cosas que no estamos en capacidad de cumplir. Y ahí viene la fama que tenemos también de incumplidos, de extemporáneos, porque eso no les reconoce el país. Bueno, una quinta propuesta relacionada con la reorganización profesional es que se establezcan unos plazos precisos para la renovación de la tarjeta profesional, pero fundamentados en la actualización. Y de ahí vamos a desprender y a continuar hoy nuestra tertulia, doctor Colmenares. La situación es la siguiente, doctor Zuluaga. A ver, nosotros veníamos desde incluso antes de la ley 43 de 1990, porque prácticamente desde el punto de vista instrumental, ¿cuándo es que se empieza a organizar propiamente la contabilidad? Que yo tenga referencia, usted podrá tener mejor referencia que yo, que acuérdese de ese famoso decreto 2160 de 1986, que fue casi de los primeros reglamentos de la contabilidad que se empezaron a expedir ya con una formalidad y una estructura, ¿se acuerda? Sí. Tuvo una vigencia muy corta, porque al poquito ya se expidió un desarrollo mucho más estructurado, más técnico, de mucho más teoría contable, como fue el decreto 2649 y el decreto 2650 de 1996. Entonces, digamos que son normas más bien basadas en reglas, cómo se debita, cómo se acredita, y prácticamente que teniendo ya una experticia, el que aprendiera a manejar esas normas,
ahí se quedaba. Y en eso nos quedamos en el debe haber saldo. Y mucho tiempo estuvimos allí incluidos en ese espacio de debe haber saldo. Y uno no miraba más allá de lo que fuera. Casi que eso tenía incluso hasta efecto en la formación académica, como luego lo plantearemos cuando estemos hablando de esa reorganización. ¿A qué iba uno a la universidad? A que le enseñaran a debe haber saldo. ¿De qué teníamos que actualizarnos? De nada. ¿Y por qué no teníamos que actualizarnos de nada? Porque lo único que teníamos que saber era aprender a manejar el debe haber saldo. Ahí nos quedamos mucho tiempo, hasta cuando finalmente se pide la ley 1314, que pone en vigencia en Colombia los estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento, que ya no es debe haber saldo. Ya ahí es el criterio. Ya eso no son reglas. Ya ahí lo que se empiezan a imponer son principios. Entonces, ¿qué nos toca? Volver a estudiar lo que habíamos sido formados en el contexto de las reglas, para poder entonces tener un criterio, desarrollar un criterio sobre la base de principios. Teníamos nosotros, dígame, doctor Zuluaga. ¿Y qué propuesta específica tiene sobre esto de la actualización profesional? ¿O lo va a dejar para la parte académica? No, a eso voy. De la formación profesional para la parte académica, sí, señor. Sí. Para que entonces hagamos un planteamiento aquí donde yo lo invito de la competencia y actualización profesional, que es lo que plantea nuestro código de ética, que está contenido en el artículo 37 de la ley 43 de 1990, de manera precisa el 37.7, que se refiere a la competencia profesional. El contador público, escuche, mire, y es imperativo, solo deberá contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria. Ahí hay abuso, lo tenemos que admitir, doctor Zuluaga, de parte de nuestros colegas que se comprometen a trabajos que no están en capacidad de desarrollar ni de cumplir. Y eso, usted se ríe, pero eso nos ha hecho famosos de lo incumplidos que somos. ¿Cuántos casos hay para escribir toda una biblioteca de responsabilidades en las cuales nuestros colegas les han hecho incurrir a nuestros usuarios ante los organismos de impuestos y muchas autoridades por extemporaneidades, por situaciones que no han estado en capacidad de cumplir, por estar asumiendo compromisos que materialmente no pueden cumplir? Ahora, sigue diciendo este 37.7. Igualmente, el contador público, observen, porque hasta en eso es sabia esta norma, mientras se mantenga en ejercicio activo, es decir, mientras esté ejerciendo la profesión, y eso me parece bien. Si usted no está ejerciendo la profesión, pues ¿qué importa si se actualiza o no se actualiza? No tiene ningún problema. Usted no va a dar fe pública de nada. Pero en eso me parece que es acertado el planteamiento normativo. Mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá, mire, es imperativo, deberá, tiene la obligación de hacerlo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actualización profesional, y especialmente aquellos requeridos por el bien común, porque eso es lo que se tutela en el ejercicio de la profesión, el bien común y los imperativos del progreso social y económico. ¿Qué pasa ahí entonces, doctor Zuluaga? Con todo respeto. Mire, esto parece como una figura literaria. Pero nosotros, usted y yo, tenemos colegas que la última vez que fueron a la universidad fue el día que les dieron el título, el día del grado. No me vaya a desmentir, por favor. No volvemos a ver nada. Y hoy con el desarrollo que tiene la tecnología, ¿cuántas cosas uno puede conseguir para actualizarse? Entonces, yo creo que un mecanismo eficiente, eficaz,
puede ser el de establecer la renovación de la vigencia de la tarjeta profesional. Pero no sobre la práctica de unos exámenes y cosas de esas, porque eso ha conducido, porque uno tiene que vivir también a partir de las experiencias de los otros. ¿A qué? A prácticas malsanas de corrupción, una cantidad de situaciones en donde se han reglamentado la presentación de exámenes. Mire, no más piense en lo de la carrera de la rama judicial. Eso viene en un entredicho desde hace mucho tiempo, precisamente por situaciones que se han descubierto de exámenes, en el caso de la carrera notarial, en fin. Entonces, no caigamos en eso porque no es necesario, doctor Zuluaga. A mí me parece. Pero ¿cuáles serían las condiciones para esa renovación? Yo no lo entiendo. Mire, Si no hay exámenes, ¿en qué circunstancias se renueva? ¿Cómo hace, por ejemplo, si sigue existiendo la Junta Central de Contadores para renovar? claro. Entonces, ¿Con qué condiciones? puede ser una renovación cada 5 años, ¿sí? Cada 5 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Bueno, Cada 5 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, que acumule por lo menos 400 horas de actualización. Por lo menos 400 horas de actualización. ¿Eso qué implicará? Implicará que para poder empezar, que se dé un plazo de 2 años para que nos actualicemos todos. Y que en esos 2 años, entonces, acreditemos por lo menos 150 horas. Desde ahora hasta dentro de 2 años, usted tiene que haber acreditado 150 horas de actualización y con esa certificación va a la Junta Central de Contadores, paga, porque le van a expedir un nuevo plástico, paga y que la Junta Central de Contadores ya le expida su nuevo plástico. Entonces, ¿qué pasaría allí? Usted tiene que de ahí empezar a contar 5 años. Ahora, no es 5 años todos al tiempo, no, sino que empiécelos a contar desde cuando se le expidió la tarjeta profesional. Entonces, a mí se me expidió la tarjeta profesional en el 91. 5 años, 96, 2001, 2006, 2011, 2016, 2021. Yo tendría que renovarle el año entrante. Pero como son 2 años, entonces no tendría que renovarle el año entrante porque ya quedaría renovada, ¿cierto? Con estos 2 años que se van a dar. Entonces, 2026 volvería a renovar. Bueno, En 2026 sí tendría que llevar un certificado de 400 horas. Ahora bien, ¿qué tendría que plantearse allí también? Porque esto puede tener un efecto de repercusión. Que esa certificación, esa actualización, se lleve a cabo en universidades que tengan programa de contaduría, independientemente de que las universidades puedan asociarse con centros de capacitación. O sea, en ese caso no servirían ni seminarios, ni conferencias, porque, es decir, yo considero, por ejemplo, ¿qué es un seminario o qué es una conferencia? Es la síntesis de lo que necesita escuchar el profesional. Un conferencista en una hora puede estar haciendo una síntesis muy precisa de un conocimiento que necesita el contador. Habría que evaluar esto. No, que necesiten esa hora. Ahí tiene una hora. Una hora. De asistencia. Además, ¿qué es lo que en mi planteamiento estoy buscando también con eso? Doctor Zuluaga, mire, yo Sí. lo tengo que decir y usted me va a disculpar, pues, pero hay cosas que uno tiene que decir. Nosotros nos hemos callado muchas cosas.
en esto de nuestro ejercicio profesional. Mire, uno tiene que admitir que las universidades que nos titularon no han asumido ninguna responsabilidad con sus egresados. Les interesó fue mantenerlos allá durante 5 años y titularlos y mire a ver cómo resuelve su vida. Yo no estoy de acuerdo con eso, doctor Zuluaga. A mí me parece que las universidades también hay que obligarlas a que asuman sus responsabilidades. Y en ese sentido, esa responsabilidad se puede asumir a partir del fortalecimiento de sus asociaciones de egresados. Usted puede creer que en Colombia, de los programas de contaduría que hay, es muy excepcional que exista en esa universidad una asociación de egresados formalmente que cumpla con su objetivo, con sus deberes. Dígame uno, dígame una. Esas asociaciones de egresados, además de ser escasas, funcionan porque hay un presidente que posiblemente se autonombró y unos amigos, y de resto nadie más llega a conocerla. Eso tengo yo el conocimiento y la experiencia. Entonces, Pero adicionalmente me preocupa, doctor Colmenares, es que da la sensación muchas veces como que el contador egresado le cogiera fobia a la universidad. porque Es que lo llaman, lo citan, le ofrecen almuerzos, cenas, conferencias, seminarios, y yo tengo la experiencia ya, no voy a decir la universidad, pero de invitar a 1000 egresados y aparecer 7, 8, y tener que llenar el escenario de un conferencista internacional con alumnos sacados de las clases que vengan a escucharlo porque hoy no quedan mal ante ese conferencista internacional. Esa es una parte que es seria. La universidad quebró esa relación, doctor Zuluaga. La misma universidad quebró esa relación. No la creó, no la consolidó, no la mantuvo. Entonces, al final, el mismo estudiante egresado, ya el profesional, termina desprendiéndose de su alma mater y no le interesa, pero en cambio, si usted empieza a figurar, a mostrarse, a tener un protagonismo, ahí sí se jacta la universidad en mencionar, en decir, el doctor José Hernando Zuluaga, egresado nuestro, hombre insigne, que ha producido tanto a la contabilidad y a la contaduría a través del principal portal de contabilidad y contaduría en Colombia como es Actualícese. Eso sí, a ella le interesa mostrar eso, que usted es de los suyos. Eso no es así. Yo creo que aquí se puede más bien llevar a cabo una relación múltiple si se logra concretar un proceso de renovación de vigencia de la tarjeta que tenga al mismo tiempo otras repercusiones. Porque es que, a ver, su universidad, de donde usted egresó, junto con la Asociación de Egresados de Contaduría Pública de su universidad, unido con el portal Actualícese para actualizar contadores con el fin de que vayan acumulando los requisitos para la renovación de la tarjeta profesional. ¿A usted le parece que eso no está bien? Perfecto, sí, para ir acumulando. Fíjense que usted le encuentra una forma de agarrar a ese egresado, es con la acumulación de requerimientos. Sí, por supuesto. No sé, de horas. Ese es el proceso. Si se mira así, me parece que ya tiene asidero. Porque si se... conferencia en la universidad, a obligar a la universidad a que certifique eso. 1 hora, 45 minutos, lo que sea. No importa. Un diplomado, qué sé yo, una especialización. Una especialización. Unos estudios formales de titulación, maestría, un doctorado. Pero al mismo tiempo que eso también
por ejemplo, el ejercicio de la docencia en temas, actividades, programas relacionados con la contabilidad y la contaduría. De investigación. Investigación. A mí me parece muy buena la propuesta. Todo Me eso. parece. Ese es el sentido. Porque es Bueno. que, mire, nunca ha habido actualización y eso lo tenemos que reconocer. Lo que pasa es que una cosa es usted que tiene su portal dispuesto pues para atender a la comunidad contable y que está pendiente de la organización de todos los temas y le pueden hablar de cualquier tema que usted a todos le tiene respuesta, pero porque está permanentemente relacionado con eso, o en mi caso, que por su amable invitación estoy aquí relacionado y estamos desarrollando unas actividades académicas que me ayudan a mantenernos actualizados. Pero yo le digo una cosa, doctor Zuluaga, es que hay colegas nuestros que definitivamente, más nunca, créanme, usted le habla hoy, en el día en que estamos, a alguien, no se vaya a extrañar, le menciona la ley 1314 y a estas alturas, acuérdese que fue expedida en el 2009, le va a decir que no sabe de qué se trata. Eso parece un anatema, pues, pero lo va a encontrar. Sí, lo va a encontrar. Entonces a mí me parece que eso no es justo y yo creo que esta es una oportunidad muy importante para tratar como de levantar en términos de lo que debe ser como protagonistas, como el ave fénix, el ejercicio de nuestra profesión. Y es señor. Es que adicionalmente a mí me parece que es la capacitación, la actualización, la formación, llamémoslo educativa, la que le da altura a cualquier actividad. Y esto ya es, estamos hablando de términos mundiales, en donde los países como Japón, que le han dado fuerza a la educación y a la formación, son los países más avanzados, son los que propiciaron siempre el que no haya pago en ningún momento por los estudios, de manera que hay que mirarlo así, como que eso forma parte de un concepto global. Mire, dentro de la Organización Internacional de la Profesión, muy excepcionalmente, encuentra usted un colombiano dentro de su estructura administrativa. Yo en eso, para mi fortuna y en mi fe, y le ruego por favor, se lo digo con mucho respeto, vivo muy agradecido de Dios porque pues, usted lo sabe, yo soy fundador como presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública del Grupo Latinoamericano de Entidades Emisores de Normas, el GLENIF. GLENIF. Sí, yo soy fundador de ese ente, al cual pues por esa misma vía ahí se abrió un camino, para nuestra fortuna siempre ha tenido presencia colombiana y por ahí, por esa misma vía, llegar a las organizaciones internacionales de mucho más desarrollo como IASBI. Doctor Colmenares, ¿qué significa GLENIF? GLENIF fue el grupo, a ver, yo le cuento la historia. Nuestro colega Cervantes de México, cuando llegamos a esa reunión, él propuso que se le diera el nombre de GLAS. GLAS es vidrio, transparente, pero que al mismo tiempo traducía en inglés el grupo latinoamericano de emisores de estándar. Y yo le dije, hombre, pero ¿qué necesidad tenemos de acudir a un anglicismo, una cosa de esa? No, construir el acronismo pues a nivel de castellano, de nuestro idioma. Entonces GLENIF es el grupo latinoamericano de emisores de normas internacionales, de normas de información financiera. Grupo latinoamericano de emisores de normas de información financiera. ¿Está funcionando actualmente? Sí, señor. Y digamos, tiene una sede, la sede es itinerante, dependiendo de quién la presida. En este momento no sé quién la estará presidiendo,
pero yo sí sé que Colombia ha seguido siendo integrante de la máxima jerarquía en ese grupo. Entiendo que en estos momentos creo que es el consejero Leonardo Barón, el que está participando en nombre de Colombia en esa estructura, ¿sí? Consejero del Consejo Técnico, y entiendo que ha sido muy reconocido porque ha participado muy activamente, porque es que ahí hay una doble condición que tiene nuestro colega Leonardo Barón, y es que él es contador y es abogado. ¿Ves? Pero adicionalmente es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría y del Tribunal Disciplinario. Y del Tribunal Disciplinario de la Junta. Pero le digo algo, en las dos por concurso, es decir, que Sí. está ahí es por su mérito. Importante. A mí me parece eso muy importante, porque una cosa es que lo agarren uno, oiga, venga acá, póngase aquí, a que uno concurse y se gane el concurso para participar, para estar en esos entes. Eso es algo muy importantísimo. Y además muy joven. Sí, el joven. Y además, lo que yo digo, esa debería ser la senda de 200.000 colegas nuestros. Porque es que también hay que buscar la forma de que las regiones estén también en esos organismos, en esos órganos, en esas instancias. Doctor Colmenares, me da la sensación de que en esta tertulia nos estamos yendo por las ramas. ¿No? Porque nosotros estamos hablando, en este momento estamos tratando reorganización profesional. ¿Hay otros temas que tengan que ver con la reorganización profesional? Sí, pero claro que sí. En este tema relacionado con la actualización de la renovación de la vigencia de la carrera profesional, ¿verdad? Pero también hay necesidad de hacer una revisión respecto de las actuaciones que, para efectos de llevarlas a cabo, se debe requerir la calidad de contador público. Yo creo que lo que está planteado discúlpeme, en nuestra ley 43, a mí me parece que ya eso hay que renovarlo, doctor Zuluaga. Y eso más bien lo que ha llevado es, por lo ambiguo como quedó redactado, a que se den situaciones en las cuales ni siquiera el planteamiento legal se cumple. Acuérdese lo que dice el artículo 13. Además de lo exigido por leyes anteriores, se requiere tener la calidad de contador público en los siguientes casos. Y acuérdese que eso menciona 3 casos: por razón del cargo, por razón de la naturaleza del asunto, ¿sí? Y luego el planteamiento que está contenido en el parágrafo segundo, ¿no? De la obligatoriedad de la revisoría fiscal, que esto también le puso mucho orden a eso. Entonces, si usted hace alguna lectura juiciosa aquí, yo creo que esto hay que revisarlo. Por razón del cargo, para desempeñar las funciones de revisor fiscal, ahí todavía hay mucha ambigüedad. Miren nomás el planteamiento que usted hace de las sociedades por acciones y su relación con las sociedades por acciones simplificadas, por ejemplo. Auditor externo. Eso es un concepto muy genérico. Un auditor externo para una obra pública, en lo que tiene que ver propiamente con la obra pública, ¿qué tiene que hacer el contador allí? Entonces yo creo que eso hay que precisar temas de auditor externo en actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Eso hay que precisarlo. Auditor interno. En los días que hoy vivimos, doctor Zuluaga, dígame usted su opinión. ¿Usted cree que necesariamente el auditor interno tiene que ser contador público? Yo he considerado siempre que no. No. Que hay muchos profesionales dependiendo del tipo de empresa que Sí. están en capacidades, ingenieros, economistas, administradores, en capacidad de hacer ese control. Así es. Ahora bien. Ahora, el que se le denomine auditoría, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que precisar allí? Auditor interno
de actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Entonces, el auditor interno, el jefe, digamos, en el sector público, el jefe de la oficina de control interno, pues sí, eso puede ser cualquiera. Pero para pronunciarse respecto del proceso contable, tiene que apoyarse en un contador público. Sí, me parece muy bien porque precisamente es cada uno de esos términos, pero relacionados con las actividades de la justicia contable en general. Claro. Eso hay que precisarlo, esto quedó, y a mí me parece que aquí no es que no hubieran tenido la capacidad del desarrollo que hicieron, no, acuérdese, doctor Zuluaga. Miren, Ley 43 de 1990. 1990. En ese tiempo usted no compraba por internet a la China. Así. De acuerdo. Sin saber ni siquiera a quién le está comprando. Y allá el comerciante de China ni siquiera sabe a quién está vendiendo. Y usted tiene a los 3 días, 4 días, máximo 5 días, el bien aquí en Colombia, puesto en su casa. Entonces los negocios van evolucionando, el desarrollo del trabajo va evolucionando y por eso las normas hay que adecuarlas a los tiempos. Aquí se hace necesario este tipo de precisiones en la reorganización de nuestra profesión. ¿Para qué evento se requiere la calidad de contador público hoy? Hoy, los liquidadores de sociedades son de todo menos contadores públicos. Yo le pregunto, doctor Zuluaga, pero es que usted tiene su opinión porque la ha construido con su experiencia y con los años. Y yo le hago la pregunta es con todo respeto. Usted, yo estoy seguro que asume que no estamos en un preparatorio, ¿cierto? ¿Se tituló? No, ¿qué preparatorio vamos a estar? ¿Usted cree que cualquier profesional puede estar más preparado que un contador público para llevar a cabo la liquidación de una persona jurídica? Si lo que se hace es la liquidación de las cuentas. De acuerdo. Si usted va a la lista que tienen las superintendencias, lo que menos hay son contadores públicos. Lo mismo promotores. Sí. En las entidades en que se reorganizan. Ley 11.550, ley 11.16. Así es. Entonces, yo creo que eso se tiene que precisar. A mí me parece que estamos dejando un punto bien alto, ¿no? Un tema de trascendencia, ¿no? Y eso tiene que ver con la renovación de la tarjeta profesional, porque es que el que no esté en esas condiciones, doctor Zuluaga, pues no puede cumplirlas. No puede cumplirlas. Y yo lo que creo es que hoy en día, ¿por qué no se acude al contador público? Porque desconfían de su capacidad. Desconfían de su capacidad. Hay muchos que consideran que nuestro ejercicio profesional es una profesión de segunda categoría o de tercera categoría. Y eso no puede ser así. Eso hay que reivindicarlo. A mí eso me molesta mucho, doctor Zuluaga. Doctor Colmenares, me parece excelente, me parece que son muy apropiadas las propuestas que acaba de hacer con respecto a la renovación. Pero el tiempo se nos va y entonces quedamos listos para la próxima tertulia, que es la próxima semana. Bien, de manera que, doctor Colmenares, le agradezco mucho y continuaremos con estos temas que son de alto interés. Dedicado a esa naturaleza que tiene, que cada vez que nos encontramos me da esa envidia. ¿Ah? Me quedé esperando el tinto hoy. Ve, quizás se nos olvidó el tinto. Sí, pero la próxima sí nos tomaremos el tinto. Muchas gracias. Ese panorama suyo allá, ese paisaje, qué envidia. Muchas gracias, doctor Colmenares. Muy amable. Me parece que estamos haciendo una labor por la profesión que es de alto interés.
Muchas gracias. Que así sea. Le mando un abrazo y a todos los que nos han atendido en el día de hoy, nuestros colegas y al público en general. Muchas gracias.